La mayor historia de amor en el mundo del wrestling. Macho Man Randy Savage y Miss Elizabeth. Lluvia de globos de colores sobre los fans. Gritos y lágrimas por todo el recinto. Cuando Miss Elizabeth pronuncia sus votos matrimoniales, mira profundamente a los ojos enrojecidos del Macho Man. One of the saddest things that's ever happened in wrestling. A su boda de cuento de hadas le siguió un divorcio en la vida real. Randy was extremely possessive with Elizabeth. Did I tell you to say anything? No, I told you to say nothing. Didn't I tell you that? He believed in his gimmick. He lived his gimmick 100%. La relación entre Elizabeth y Randy Savage se volvió cada vez más tóxica, y las sombras de su matrimonio se reflejaban en la pantalla. Elizabeth is gonna love me forever. They didn't get along. They did not get along. Wrestlers who can't seem to keep their eyes off of Elizabeth. Does that bother you in any way? You're talking about my wife. And she means more to me than anything in this entire world. Randy y Elizabeth se conocieron en un gimnasio de Kentucky donde Elizabeth trabajaba en la mesa de recepción. She was beautiful, she was phenomenal, and she was excellent. What a nice person, too. And I think that came across on television. Era la primera persona que Randy veía por la mañana y la última persona que veía al volver a casa por la noche. Oh, yeah! Randy fue luchador en la promoción de su padre. La ICW estaba situada en la región de Memphis. Competían directamente con la NWA, que había marcado su territorio en todo Estados Unidos. Las tensiones entre las dos promociones eran cada vez mayores y Randy Savage estaba en primera línea. A gang war. I mean, people started carrying guns on the trips. You know, that's how scary this thing got at one point. Randy tenía un conflicto con el luchador Bill Dundee. Dundee quería disputarle el apodo de Macho Man. Una vez se encontraron por casualidad en el aparcamiento. De repente, Dundee sacó una pistola del maletero y apuntó al padre de Randy. Randy tuvo que actuar rápido. Consiguió arrebatarle el arma a Dundee. Luego le golpeó en la cabeza con ella. One of the fastest rising stars in the World Wrestling Federation. Would you please welcome Randy the Macho Man Savage? Millions of chicks out there are steaming right now. El Macho Man cautivó al público de inmediato. Destacaba con su traje. Parecía un chulo. Damn, that was a pimp outfit Randy was wearing, man, when you think about it. Like, Randy Pimpin' Savage. Yeah, I am the cream of the crop. Randy always talked the same. Don't know where the Macho Man is coming from. Like a grain of sand in the Sahara Desert. Yeah. El hermano de Randy dice que nunca volvió a oírle hablar con normalidad desde que se convirtió en el Macho Man. You were crazy on screen, you were crazy off screen. You had to live your gimmick. And Randy played crazy 24/7. Una noche en 1986, Randy y Elizabeth se detuvieron en un semáforo en rojo. Entonces se les acercó un fan y le pidió un autógrafo a Randy. Savage salió del coche, agarró al fan, lo levantó en el aire y lo estrelló contra el asfalto. Se le rompió la espalda. Al parecer, Savage se puso de pie sobre él y mostró sus bíceps. Randy Savage hacía de rudo y no siempre distinguía entre la lucha libre y la vida real. Esto supuso una enorme carga para su matrimonio con Elizabeth. She had this quality that made you, as the viewer, want to empathize with her. Very, very bad Elizabeth. She'd stand at ringside, you'd get in the ring and circle around, then you get out. No, I told you to stand here. And people were hating Randy just for browbeating the beautiful young girl. Like, you can do better than him, honey. Get away from him. Kiss right there. Yeah. Now, this one right here. Give me a kiss on the arm right there. Now, sit down. El Macho Man era un ególatra celoso y Elizabeth la doncella en apuros. You don't understand. Thank you very much. Now, you know who you're with? Thank you very much. You're with me. Macho Man, Randy Savage. Goodbye. Por desgracia, su relación en la pantalla era a menudo un reflejo de su matrimonio real.
He believed in his gimmick. He lived his gimmick 100%. And he became the Macho Man. And he would put her in his dressing room and literally lock the door when he wasn't in there with her so that she couldn't come out and nobody could go in. The pattern seemed to be that Randy wanted to keep Elizabeth away from the boys as much as possible. And I don't blame him. El Ultimate Warrior describe el ambiente entre bastidores en aquella época como extremadamente oscuro. I firmly believed the reason that he finally did start taking her to ringside with him was just so that he could keep his eye on her 24 hours, that there wasn't even that few minutes when he was out in the arena wrestling that she would be out of sight. The Macho Man's new manager. Miss Elizabeth, con su aire inocente, contrastaba fuertemente con Macho Man. He's the best. Yeah. Tanto dentro como fuera del ring, Elizabeth era el centro de la vida de Randy. Momentum, inspiration, leading the Macho Man down the aisle and through the fans all over the world, yeah. Pero el drama romántico tenía dos caras. Are you just a small part of Macho Madness? Oh, that's right, Macho Man. Just a small part, aren't you? Randy was extremely possessive with Elizabeth. Here was a guy who was so paranoid, he's always looking over his shoulder that somebody was after him, and he wanted to make sure that nobody got near his woman. As if anybody cared about Liz. I'm gonna steal your woman. I know she likes a honky-tonk man. She wants to be with me. La WWE empezó a incluir cada vez más la paranoia de Randy en sus tramas. Wrestlers who can't seem to keep their eyes off of Elizabeth. Does that bother you in any way? When you take your real life feelings and you put them on camera and you make it a part of a storyline, because they don't know you. They don't know what you guys do when the door's shut at night. They have no clue. Well, a lot of people wondered, did Randy really control her in and out of the ring? Absolutely. You don't know if it was a controlling factor or if it was just this heartfelt protection that he wanted for Miss Elizabeth. You don't know anything about the Macho Man, Randy Savage, and where I'm coming from, because it's mind-boggling to you, yeah. Randy y su familia eran extremadamente desconfiados. Tenían muchos enemigos porque no seguían las reglas no escritas de los territorios con su promoción. Tenían cuidado con los demás y dependían de la lealtad mutua para sobrevivir. Detrás del telón en la WWF siempre gritaba a alguien. Imprevisible, celoso y paranoico, a menudo se peleaba con otros luchadores e incluso con aficionados. En 1988, Randy golpeó accidentalmente a una niña de 14 años en la cara. El golpe fue dirigido a un hombre de la primera fila, pero el hombre se agachó y Randy golpeó por error a la niña. Más tarde la visitó en el hospital. El lado oscuro de Randy nunca estuvo marcado por la malicia. Era dominante y protector porque odiaba que otros se aprovecharan de los débiles. They used to escort the kids that were being bullied from class to class so they wouldn't get picked on. He used to say, "You want to pick on this kid now?" Always for the underdog. Elizabeth finalmente hizo amigos entre bastidores. Se hizo amiga de Linda, la esposa de Hulk Hogan. Macho came into our dressing room and said, "Where's Linda?" And Liz needs some help with her hair. Hogan y Savage eran las dos mayores estrellas en aquella época. Juntos formaban los Mega Powers. The two biggest names in wrestling business at that time, going to combine forces. I mean, who's going to match up against them? Pero Randy y Hogan no se llevaban tan bien como sus esposas. Ambos eran muy populares y competían por el estatus de ser la estrella más grande. Randy era extremadamente ambicioso. Sus antiguos compañeros dicen que Randy no sabía perder. Si perdía al juego de cartas, se quedaba despierto toda la noche hasta que conseguía derrotar a su oponente. You didn't need to have anybody tell you what was happening. You could see it. They didn't get along. They did not get along.
El conflicto entre los dos se agravó después de un house show en París. Hogan levantó a Elizabeth por encima del encordado. Randy se enfadó y acusó a Hogan de haberle tocado los pechos a Elizabeth. Entre bastidores, agarró a Hogan por el cuello y no lo soltó. Randy is the jealous, raving lunatic, and Hulk is the best friend who's trying to screw his best friend's girl. Aquí también la historia se basó en la realidad. They were really playing off of Randy's paranoia, and it was real. So that's what made it really work. Los Megapowers luchaban ahora entre sí, y Elizabeth se vio en medio del fuego cruzado. Randy no sospechaba que sus celos le costaría más tarde su matrimonio. You're out of line! Comenia is dead! Elizabeth no tenía muchos amigos. Por aquel entonces, era raro ver mujeres en los vestuarios del backstage, pero Laurie Bischoff llegó a conocerla a nivel personal. I don't think she had any clue about how talented she was and how beautiful she was. She didn't have a healthy body image. Liz struggled with eating disorders. She struggled with bulimia. She tried to be what she thought the man that she was having whatever relationship at the time with, what they wanted her to be. Elizabeth admitió más tarde que no sabía realmente lo que quería en la vida, mientras que Macho Man sabía muy bien lo que quería. Era un controlador compulsivo. Por ejemplo, su combate con Ricky Steamboat en WrestleMania 3. Anotaron hasta el más mínimo detalle y repitieron el desarrollo del combate 1000 veces antes de salir al ring. We're getting up to like 160 steps. Pero Randy también controlaba la vida privada de Elizabeth. Él decidía con quién podía pasar el tiempo y quién podía hablar con ella. I didn't tell you to talk today. Did I tell you to say anything? No, I told you to say nothing. Didn't I tell you that? Randy aisló a su esposa. Ella no tenía a nadie con quien hablar sobre su relación tóxica. Y aunque hubiera tenido a alguien, nunca habría traicionado la confianza de Randy. Does that bother you in any way? Oh, well, I don't know about that. I just know that he's the best. He's the most exciting wrestler to watch. He's the greatest. And you want Liz to see the light. But Liz, underneath this, you're seeing, man, she loves her man. Elizabeth dijo que nunca escribiría sus memorias. Sabía demasiado sobre demasiados luchadores y no quería decir nada que pudiera malinterpretarse. He was definitely in charge of that relationship, and she was just the tag-alongs. And I think that started to grow on her. I think that started to just unnerve her. That may have been where a lot of the issues started. Well, she related to my wife in several different situations. She felt overprotected, overprotection to an obsession in some different cases. Una noche, Randy llegó a casa después de una gira agotadora. Normalmente Elizabeth lo acompañaba a todos los eventos, pero esta vez se quedó en casa. Al menos eso le dijo a su marido. Randy la llamó varias veces, pero nunca contestó al teléfono. Estaba preocupado. No era habitual que ella lo ignorara. Randy sale de su coche y mira hacia su casa. Las luces están apagadas. Elizabeth ya no está. Liz wanted away from Randy, and so she contacted Hulk's wife Linda and went and stayed with them. Randy supo inmediatamente que Hulk tuvo algo que ver con su decisión. Llamó a Linda y le exigió que le dijera dónde estaba su esposa. Randy is freaking out because he doesn't know where the love of his life is. Linda le dijo a Randy que no sabía dónde está, solo que no está con ella. Randy tomó el primer vuelo a Miami para asegurarse personalmente. Fuentes internas afirman que Elizabeth comenzó una aventura con un productor que era amigo de Hogan. Por miedo a su marido, alquiló varias habitaciones. Cuando Randy llegó al hotel, no pudo encontrar a Elizabeth. Acusó a Hogan de haberla convencido para que lo dejara. Hogan dice que no tuvo nada que ver con eso. The constant submission
that Randy had on her. And it wasn't that he was trying to do it out of being mean or anything. It was just his protective way, but she had just had enough of that suppression. She couldn't have freedom. And I think you can't smother somebody all the time like that. Otro factor que contribuyó al deterioro de su relación fue que estaban constantemente de gira juntos. It's not an easy task. You know, Elizabeth, as his wife, had those same duties as I did. You'd get back to the room and she would have to scrub the blood off the boots because they had to wear them the next night. And I'm sure he probably wanted to get laid. And I'm sure she probably didn't. Solo un año antes de su divorcio, Randy Savage y Miss Elizabeth se habían casado en directo con millones de espectadores. Este momento romántico en realidad los hizo sentir muy incómodos. Ni Macho Man ni Elizabeth volvieron a ser los mismos después de su divorcio. Elizabeth se alejó de la escena y fue despedida en 1992. Según algunos luchadores que trabajaban con Randy, se volvió muy introvertido después del divorcio. Once she was gone, he really kind of just went silent. He didn't really care about the business. Savage era conocido por guardarse sus sentimientos y ponerse una máscara impenetrable, especialmente cuando estaba herido por dentro. Su salud mental se resintió. Una vez más, sus verdaderos sentimientos entraban en conflicto con el papel que tenía que interpretar en televisión. Randy, Elizabeth was mine before she was yours. Woo! I'm gonna show it all. Randy, your wife is gonna be there. Woo! Woo! Randy estaba furioso con Ric Flair porque trató sus problemas personales sin ningún respeto. Más tarde, volvieron a enfrentarse en WCW y se pelearon entre bastidores. Randy perdió cada vez más combates hasta que su jefe Vince McMahon lo convirtió en comentarista. Vince cambió los focos del show para mostrar luchadores más jóvenes. A Savage no le gustó nada. Propuso una historia en la que quería perder en un gran combate contra el talentoso Shawn Michaels, pero a Vince no le gustó la idea. Entonces, Randy se fue a WCW. It was a surprise and not a pleasant one. And it was, it hurt. Vince trataba a Randy como si fuera su hijo, pero tras su marcha indignante, Vince no estaba nada bien con él. Entre los fans había otra explicación. Al parecer, Randy se había acostado con la hija de Vince, Stephanie. Por eso, Vince lo echó de la empresa. Pero el rumor no se sostiene con hechos. Randy, I know you're out there listening. Thank you for all of your positive contributions. We wish you nothing but the best. Elizabeth Hewlett volvió a su apellido de soltera e intentó encontrarse a sí misma. Antes de conocer a Randy a los 21 años, Elizabeth tuvo una infancia muy protegida. Pasó la mayor parte de su vida en un radio de 40 kilómetros de su lugar de nacimiento. Pasó 8 años bajo control y vigilancia constante antes de separarse de Randy en busca de independencia. En una entrevista, dijo que aún no era del todo adulta. Compró una tienda de moda en Miami y se casó con un abogado, pero el matrimonio no duró. Entonces recibió una oferta de contrato de WCW. Elizabeth dijo que no firmaría si Randy no se sentía cómodo con ello, pero Randy no se oponía. Even after the divorce, they still had a tremendous amount of love and respect for each other. Los íntimos de Randy dicen que nunca la superó. Se escondía tras su máscara de invulnerabilidad, haciendo creer a los demás que ella no le importaba. Pero no podía esconderse de sus propios sentimientos. I know this is awkward for both of us, but all I know is that I'm sitting here in this place where we used to share everything, and I'm alone again. Wrestling siempre ha borrado los límites entre la realidad y la ficción, incluso si eso significaba hacer daño a alguien. Ooh, yeah, Elizabeth. We don't need no Viagra up here, brother. I think Randy was tormented.
Ooh, yeah! Elizabeth is gonna love me forever. Fueron comentarios como estos los que profundizaron aún más la brecha entre Hogan y Savage. Cada día, Randy tenía que ver cómo trataban con falta de respeto al amor de su vida, cómo la obligaban a participar en historias en las que se sentía incómoda. Sin su apoyo, su ángel cayó. Poor Elizabeth, I think she probably felt more uncomfortable than anybody. She had changed so much. She wasn't like the same little quiet girl I remember. A real man knows how to come to the aid of a woman. You know, Package, you could probably learn a lesson from this. En 1999, Elizabeth empezó a acompañar a Lex Luger al ring. También en su vida privada pasaban más tiempo juntos, y eso a pesar de que Lex estaba casado. Where are you living? You have an apartment or whatever? She's like, no, he's got another place. He's keeping me in. But the weird thing is that it's in the same complex of where he and his wife live. I go, oh. I said, this is not good. Sting, un luchador muy respetado en WCW, se reunió varias veces con Lex e intentó convencerlo de que dejara la aventura. Man, I wouldn't do that. There just wasn't any stopping him at the time. Randy se mantuvo al margen. Por supuesto que no podía aprobarlo, pero tampoco podía prohibírselo. He was still very protective of Elizabeth, but in a much different way. He watched Lex like a hawk. Lex was married and had kids. Everybody knows that that's going to end badly one way or the other. I'm not giving up. I'm just getting started. En 1999, Randy conoció a una bailarina en un club de striptease y se liaron. Randy le doblaba la edad. Even though he was older, he didn't act older. El Macho Man estaba pasando por una crisis de mediana edad. Con el pelo negro y pendientes y más músculos que nunca, se convirtió en un loco manipulador que mandaba a un grupo de chicas jóvenes. Para seguir siendo relevante a pesar de su edad, empezó a comportarse como un adolescente. We were doing alcohol, ecstasy, steroids, uppers, downers. Randy would walk around with $1,000 or more worth of ecstasy pills in his hip sack. The things that were bad were very bad, but the things that were good were very good. I heard about Randy doing things to Liz through the grapevine. I had heard that she had to go to Hulk Hogan's house to hide from him with his wife. I'd heard about her eating in closets. I'd heard about all this stuff. I didn't believe it because he was so good to me. And then the paranoid schizophrenia started to grow more and more. Un día, la novia de Randy encontró una caja sospechosa mientras limpiaba. Cuando la abrió, no pudo creer lo que veían sus ojos. So I put the keys in and I turn them and I pull it out and I open the door and I'm like, wow, what is that? And there's 4 screens on top and 4 screens on bottom. Wow, that looks like my house. Randy había escondido cámaras en su casa. Las observaba a ella y a su hermana menor y escuchaba sus conversaciones. I was so young, I had no idea how to categorize what I was seeing. Empezó a decir cosas que no podía saber, y aunque Randy no respetaba en absoluto su privacidad, su novia guardó el secreto. Siguió con Randy a pesar de las cámaras. You know, he gives you his all, everything that he tells you, his secrets, his love, and he doesn't want everybody else to know this. Right. And if anybody starts getting close to the inner circle, he's pushing them out. And I've never really opened up and told anybody. It's just for his own protection, for his one friend that he has. Cuando finalmente se separaron, la razón fue igual de inquietante. He wanted to have a 3-way in living with my sister. Su hermana solo tenía 17 años. Mientras tanto, Elizabeth perdió su puesto en la empresa. You are going to live up to this contract, Liz, this lucrative contract that we've been paying you for the last 2 years. Elizabeth tenía 2 opciones: actuar con poca ropa en segmentos provocativos o empezar a luchar.
Ambas cosas le resultaban incómoda. Su novio, Lex Luger, también se oponía, pero al final no tuvieron suficiente influencia entre bastidores y Elizabeth se vio obligada a luchar. We got you caged like an animal, don't we? Por esa misma época, Sunny debutó en WCW. De niña era una gran admiradora de Elizabeth. Ahora Sunny compartía vestuario con su ídolo. Quería hacerle un regalo, pero no la encontró. Así que Sunny dejó el regalo en el bolso de Elizabeth. Más tarde, ella la vio y le dijo que le había dejado un regalo. Elizabeth reaccionó de forma paranoica. Pensó que Sunny tenía malas intenciones. Like, she legitimately got scared when I said, I left something on your bag for you. She got, like, scared. Randy siempre la había protegido del entorno aterrador del backstage. Sin él, tenía miedo. Oh, my God. Oh, please send somebody. She's laying on the floor. I'm trying to pick her up. I'm trying to... Okay, what I want you to do, I want you to go over and see if she's breathing. Lean down. Please send somebody here who knows what they're doing. El 1 de mayo de 2003, Lex Luger llamó a una ambulancia. Elizabeth se había desmayado en el sofá durante una noche de cine. La causa de la muerte, una sobredosis accidental. Luger la vio beber vodka, pero no sabía que también había tomado pastillas. El informe de la autopsia indica que Elizabeth tenía moretones en la cara. Solo 2 semanas antes, la policía había acudido a una llamada por violencia doméstica. The irony of the innocence of Miss Elizabeth juxtaposed to the way that she died. There's a message there somewhere. One of the saddest things that's ever happened in wrestling. She wasn't supposed to go that way. It's heartbreaking. Lex Luger fue acusado de posesión de drogas, violó los términos de su libertad condicional y pasó 4 meses en prisión. Randy y Lex solían viajar juntos. Tras la muerte de Elizabeth, Randy no le reprochó nada. En las entrevistas, Randy parece indiferente, casi insensible. Pero la pérdida le afectó profundamente. La personaje del Macho Man murió con Elizabeth. Randy se retiró de la vida pública y comenzó a comportarse como correspondía a su edad. Volvió con su amor de juventud, una mujer que ya conocía antes de Elizabeth. Se casaron y llevaron una vida tranquila pero feliz juntos, hasta que Randy murió en un accidente de coche en 2011. Estaba al volante de su Jeep Wrangler cuando le dijo a su esposa, «Me siento como si fuera a desmayarme». Unos momentos después, se desplomó. El coche chocó contra un árbol y Randy murió. Fue un impacto leve. Solo iban a unos 50 kilómetros por hora. Randy no murió a causa del accidente, sino de una grave enfermedad cardíaca no diagnosticada. Un informe toxicológico también reveló trazas de alcohol y analgésicos en su sangre. Durante décadas, Randy había maltratado su cuerpo para aliviar el dolor y las lesiones que sufría en el ring. A lo largo de toda su carrera, tomó esteroides, algo de lo que más tarde se arrepintió. Dijo que se había envenenado el cuerpo. Cuando Randy murió, sus arterias se habían estrechado en un 90%. What I think made Randy such a good wrestler is the combination of his athletic ability and his personality and his work ethic in the ring. Man, he was just on the cutting edge with all of it. Los focos del wrestling iluminaban el talento del Macho Man, pero la brillantez de su icónico personaje proyectaba una sombra oscura sobre su vida privada. I think it's a shame Liz isn't in the Hall of Fame. I think that she was called the First Lady of Wrestling for a reason. We would like to pay tribute to the woman who was truly the First Lady of Wrestling, Miss Elizabeth. Where would you be without her? Would the Macho Man Randy Savage be in the exact same spot I am now? Ain't that right, Elizabeth? That's right. That's right!